Ahora sí vamos a entrar en materia. Le quiero dar la bienvenida nuevamente. Mehmet Ali Dogan es antropólogo, especialista en historia, les comentaba yo, específicamente en conflictos interculturales en el Medio Oriente. Está en nuestro país desde esta semana por un foro que se realizó el 4 de agosto. Y yo hablo de la revolución de Rojava. Esta revolución también llamada Revolución de las Mujeres, pero quiero justamente comenzar por allí. ¿Por qué denominada Revolución de las Mujeres? Y vamos a entrarnos un poco a la historia. Buenos días y bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para que espectadores entiendan mejor, yo voy a hacer un poco de definición quién son los kurdos, la lucha del pueblo kurdo, cómo llegaron hasta acá, ¿no? El pueblo kurdo, como el pueblo armenio, asirio, persa, hacen parte de los pueblos originarios de la Mesopotamia, una zona muy rica y siempre hizo parte de invasiones a causa de esas riquezas, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial y hasta hoy, petróleo, agua, por estas razones, una población de más de 40 millones de población, una grande nación que vive en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria. Y que no tiene ningún derecho, ¿no? Cuando hablamos que no tienen ningunos derechos, ¿a qué derechos nos referimos? ¿Qué Por se ejemplo, le niega? en Turquía los kurdos oficialmente no existen, la existencia está negado, no está aceptado. En Irak también, después la intervención de los Estados Unidos, hay algunos derechos, pero el pueblo kurdo no vive su cultura libremente. Entonces hay una lucha de reivindicación de su identidad con otros pueblos como armenios, que eran, por ejemplo, víctimas de un genocidio en 1915, 1.500.000 armenios mataron en el Estado turco. Ahora, para que entendamos mejor, en esta zona, Turquía, Irán, Irak y Siria es un centro de interés del imperio. El imperio quiere dominar esta zona para tomar el control de las riquezas y también para fortalecer dos estados que son mercenarios del imperio en esta zona, Israel y Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque el Estado turco, miembro de la OTAN, y tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN después de los Estados Unidos. Los dos provocaron un conflicto en Siria. ¿Para qué? Para dividir Siria en tres estados nacionales. Irak también, tres estados nacionales. Kurdo, chiita, sunita. En Siria, kurdo, sunita y alawita. Sunismo, chiismo, alevismo son fracciones del Islam. El imperio provoca los conflictos interculturales, interétnicos, interreligiosos. Y utilizan el mecanismo de la división para lograrlo. Eso, lo que hicieron en a los años 90 en Yugoslavia. Yugoslavia, 50 años del socialismo, una confederación socialista, ahora más de 9 estados nacionales, después millones de muertos. ¿Qué hacen? Provocan el conflicto y después dicen, mira, los salvajes se están matando entre ellos, necesitan una intervención de la OTAN, Naciones Unidas, y también la exportación de la democracia occidental. Lo que están haciendo acá en Venezuela, lo que están haciendo contra Bolivia, contra Venezuela, contra Ecuador. Ayer escuchamos lo que pasó en Brasil, la guerra económica contra Argentina, es la misma cosa. Entonces, tenemos que... no es tan complicado. Es la misma agenda, es la el misma mismo agenda, mecanismo y son los mismos autores, por llamarlo así. Son los mismos autores. El imperio está en una crisis profundo, el capitalismo neoliberal, y ellos piensan que provocando las guerras regionales de estabilidad y pueden reinar mejor, pueden seguir un poco mejor. Es el proyecto. Entonces no es tan complicado para entender. Ahora, desde 2010, una intervención contra Siria a través de los mercenarios. Dicen, vamos a democratizar Siria. En Siria hay tres partes de oposición. Uno que se llama el Ejército Libre de Siria, otro el ISIS, Estado Islámico, y al-Nusra. Los tres tienen un objetivo de transformar Siria en Arabia Saudita, un estado fanática islamista donde las mujeres no existen, donde libertades fundamentales no existen, un estado más de represión, de dictadura. Dividir esta zona
es el plan. Entonces, intervención del Estado, de los países imperialistas contra Siria, era totalmente intervención de los mercenarios. Para entender mejor esta revolución de Rojava, tenemos que definir quién son estos, ¿cómo se llama?, salvajes de ISIS. ISIS quiere decir el Estado Islámico de Irak y de Siria. El líder del ISIS, que se llama al-Baghdadi, después la intervención de los Estados Unidos en 2003 en Irak, hacía parte de la organización de Al-Qaeda. Los gringos lo tomaron preso, era preso. 2006, 2007 lo liberaron, educaron con Mossad y CIA, mandaron en Turquía reclutamiento de miles de jóvenes de otra parte del mundo. No había ninguna, ¿cómo se llama?, miembro de ISIS de parte de la sociedad, ciudadanos de Irak, tampoco de Siria. No tienen un apoyo popular. Mercenario total. ¿De dónde venían? África del Norte, Afganistán y Europa. Europa. Vaciaron los barrios de Madrid, de Marruecos. Vaciaron los árabes de los barrios de Marsella, de Lyon, de París, de Berlín y de Londres. Entonces, los países europeos participaron a esta misión, de estabilización de la zona. Cuando hablamos del imperio, por favor, no tenemos que entender solamente Estados Unidos. Francia, Inglaterra, Alemania, España hacen parte de este plan de balcanización. ¿Por qué digo balcanización? Como sabemos, Yugoslavia dividieron en algunas partes. En este momento, los kurdos de Siria estaban organizados porque tienen una tradición de lucha de 40 años con Partido de Trabajadores del Kurdistán en Turquía. Entonces, organizados, ¿qué hacen? Rápidamente se organizan como autodefensa. No para separarse de Siria, no para crear un nuevo Estado nacional, pero para defender la unidad de Siria, por supuesto, transformar Siria a un país socialista, plurinacional, que ellos llaman el confederalismo democrático. Ahora, ¿qué se ha logrado hasta este momento o cuál es el panorama en este momento, en esta zona? En la parte del norte de Siria está frontera turca, ¿de acuerdo? Entonces, unidades de autodefensa, que se llama YPG, y unidades de autodefensa de las mujeres, mayoría son mujeres, se organizan y tomaron el control del norte de Siria, una lucha heroica contra ISIS. ISIS como mercenario del imperio, repito, y con armas pesadas de la OTAN. Liberaron esta zona y ahora la casi totalidad de frontera. Falta solamente 80 kilómetros. Estaban avanzando hace 3 semanas para tomar la última ciudad que se llama Cerablus. El Estado turco dijo alerta. Tenemos que intervenir allá, porque al sur hay Alepo. Si liberamos nosotros kurdos esta pequeña parte de la frontera turca, ISIS no puede recibir más logísticas, ayudas. Entonces, el Estado turco inventó un nuevo argumento con el apoyo de la OTAN para intervenir directamente en Siria. Entonces, las unidades de autodefensa de mujeres y del pueblo ahora están organizando una resistencia, haciendo sacrificios extraordinarios. ¿Qué tipo de sacrificio? Mira, Kobane es una ciudad de 300.000 de población. Mandaron decenas, miles de miembros de ISIS con tanques, con misiles sobre Kobane. Pasó el año pasado. Esperaban que esta pequeña ciudad va a caer en una semana, pero resistieron mujeres, hombres, comandantes, antes todo mujeres, y salvaron Kobane, una resistencia parecida a Stalingrad. Entonces, después, estas organizaciones de autodefensa no se quedaron solamente por autodefensa, dijeron, vamos a terminar con ISIS, vamos a ir hasta Raqqa. Raqqa es una ciudad de capital de ISIS, donde venden las mujeres como esclavas, donde cortan la cabeza de los cristianos, de los yazidí, de los ateos y otras
kurdos, etcétera, etcétera. Entonces, es la única organización que puede parar ISIS y están avanzando, pero por supuesto pagan caro. Fíjate, Melmek Ali Dogan, nosotros vamos a hacer una pausa acá en este desayuno. Quiero hablar acerca del foro, porque allí se arrojaron también resultados importantes. No es primera vez que se realiza este foro acá en nuestro país. De esto vamos a hablar luego de la pausa. 7:13 de la mañana. Nosotros seguimos hablando acá de la situación en el Medio Oriente, de un foro que se desarrolló acá en nuestro país, en Caracas específicamente, el martes 4 de agosto. Rojava, esperanza de los pueblos versus barbarie del imperio. Yo le decía a nuestro invitado, Melmek Ali Dogan, que nos acompaña el día de hoy, que también quería conocer quizás lo que encontraron en este foro, las discusiones que se desarrollaron, pero también los resultados para ustedes como organización. En América Latina tenemos un comité de solidaridad que se llama Comité de Solidaridad Kurdistán-América Latina. El objetivo no es solamente hacer conocer lo que estamos viviendo en esta zona y ¿cómo se llama? Desarrollar una solidaridad con el pueblo kurdo. También el pueblo kurdo y los pueblos turcos, persas, árabes, armenios quieren estar solidarios con los procesos revolucionarios en América Latina. En Venezuela también existe un comité de solidaridad y gracias a la organización de este comité de solidaridad organizamos un primer encuentro de este comité de solidaridad. ¿Para qué? Estamos viviendo mismas agresiones imperiales, injerencia imperialista, pero no tenemos contactos entre nosotros. Tú me decías ahorita, es complicado. No es complicado. Es complicado ¿por qué? Porque ustedes reciben la mayoría de las informaciones sobre nosotros por grandes medios de comunicación imperiales. El mejor es EFE en Francia, AFP en Francia, EFE en España, CNN, etc. Nosotros también. Cuando hablan, lo mismo. Claro, cuando hablan en Turquía, en Siria, en Irak, de Venezuela, hablan de otra cosa. Chávez dictador, Evo Morales es un loco, Correa no sé qué, ¿entiendes? Entonces, este foro la primera vez nos permitió de decir, oye, tenemos que comunicarnos entre nosotros, tenemos que crear una relación directa entre nosotros. Permanente. Permanente, unión de los pueblos. Entonces, lo que está pasando en Oriente Medio es muy fácil de entender. El imperio quiere presentar este conflicto entre cristianos musulmanes, judíos palestinos, no sé, chiitas sunitas. Es una mentira total, es una trampa total. La intervención es imperialista. Nosotros, kurdos, estamos construyendo un modelo socialista comunitario muy parecido al proyecto del socialismo del siglo XXI, buen vivir de Ecuador y de Bolivia. Tenemos mismas maneras de pensar y buscar soluciones. Entonces, el foro era cómo podemos encontrarnos de una manera permanente, organizaciones mujeres con mujeres, organizaciones estudiantil, jóvenes, comunas, asambleas populares, cooperativas, etcétera, etcétera. Porque estamos aplicando el mismo modelo, el modelo es universal para salvar la humanidad. Ahora, se ha logrado, se logró ese enlace, es viable que esa comunicación permanente exista. Usted dice, bueno, tenemos que estar en comunicación permanente, tenemos que hablarnos, tenemos que entendernos y no utilizar como intermediario un medio de comunicación internacional que evidentemente va a tergiversar lo que está ocurriendo en cada uno de los países. ¿Eso se ha logrado? Es decir, ¿se coordinó quizás a través de ese foro? Es un primer paso, pero tenemos que ir más adelante, no tenemos que perder tiempo. La globalización de la lucha es urgente. Mira, el imperio provoca todos los conflictos. Después, ellos guardan el monopolio de hacer conferencias de la paz en el mundo. Ginebra, París, Londres, Estambul, Nueva York. Y invitan sus mercenarios, hacen una conferencia internacional, dicen la paz es división de Siria, la paz es división de Irak. ¿Por qué Venezuela, el país hermano,
con el presidente hermano Maduro y organizaciones populares acá. ¿Por qué en Ecuador? ¿Por qué Bolivia no puede ser promotor del paz? Lo que hablamos durante este foro, un objetivo concreto, más pronto posible organizar una conferencia internacional sobre injerencia imperialista y búsqueda de la paz y encontrar organizaciones populares entre ellos acá en Caracas y organizar conferencias de la paz del mundo. Venezuela nos gustaría que sea promotor del paz en Oriente Medio. Bueno, muchísimas gracias. Y con ese mensaje vamos a despedir esta conversación. Agradezco que haya compartido con nosotros el día de hoy Mekmek Ali Dogan participando, fue ponente en este foro, reiteramos, Rojava, Esperanza de los Pueblos versus Barbarie del Imperio. Hablamos un poco de los resultados, hablamos un poco de historia y estoy segura que quedó para los venezolanos allí esa inquietud por investigar, por profundizar y por no quedarnos solamente quizás con lo que los medios internacionales o las grandes transnacionales internacionales hablan de nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este desayuno.